Nuestra invitada el día de hoy es María Alejandra Trujillo. María Alejandra, qué gusto verla y saludarla. ¿Cómo está usted? Muy bien, Stalin, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Nuestra invitada exhibe una gran experiencia y también ha realizado valiosos aportes para la comprensión de la teoría política y fundamentalmente de cómo las democracias pueden consolidarse, pueden ser decadentes, ¿no? Y pueden también morir. Y me llamó mucho la atención, María Alejandra, además de decirles a nuestros radioescuchas que María Alejandra es licenciada en Relaciones Internacionales, Estudios Políticos y administradora de empresas, con énfasis en alta gerencia y planeación estratégica. Y me llamó mucho la atención un trabajo y un proyecto que usted tiene que me pareció interesante un poco analizarlo porque hoy por hoy, efectivamente, las democracias están amenazadas. El proyecto de reconstrucción de la democracia que usted lleva adelante, que lo ha desarrollado, que tiene algunos años con algunos asociados, hoy cobra mucho interés frente a la decadencia del orden político y el ocaso de las democracias en América Latina. Vamos a tomar su estudio. Y de esa perspectiva, María Alejandra Trujillo, quisiera preguntarle cuál es la estructura, porque mientras usted habla de esa reconstrucción de la democracia, en la política comparativa hay otros estudiosos que hablan del ocaso de la democracia, ¿no? Y del asesinato de la democracia. En definitiva, lo que le quiero preguntar en su proyecto, ¿qué es lo que podría generar amenazas y qué es lo que determinaría consolidación de estructuras democráticas en una sociedad? Buenos días y bienvenido. Bueno, Stalin, muchísimas gracias. Sí, realmente durante varios años hemos venido estudiando la complejidad que significa la democracia, principalmente en nuestros países de América Latina, porque debemos comprender que la geopolítica, queramos o no, afecta a cada uno de nuestros países. ¿Por qué? Tú sabes que muy bien que nuestros vecinos siempre van a tener algo que ver en los resultados de los gobiernos o de los estados como tal. Lamentablemente las democracias se han venido difuminando en América Latina porque hay proyectos que son más caudillistas, que lo que buscan ser autoritarios en cada uno de los países y enquistarse en el poder, perdiendo así las libertades y los derechos de los ciudadanos. Y lo que buscamos es que cada uno de nosotros no perdamos esas libertades, que son las que nos permiten progresar, mejorar nuestra calidad de vida, pero sobre todo esforzarnos para conseguir y lograr propósitos que estemos amparando para que nuestra sociedad mejore cada día más. Lamentablemente, tú lo dices, hay mucha gente que piensa que estamos en el ocaso de las democracias, pero la culpa es de los ciudadanos, que son los que tienen una apatía para salir a elegir a sus gobernantes. Hoy tenemos la posibilidad de trabajar muy fuerte para que en América Latina entendamos la importancia de salir a votar por el mejor candidato. No lo hagamos en una opción de buscar la mejor que me favorezca solo a mí. Tenemos que pensar en que un Estado florece cuando tenemos un buen líder o tenemos un buen gobernante como tal. La democracia se va a perder si seguimos manteniendo proyectos autoritarios o dictatoriales en los países de América Latina. Y lo Correcto. estamos viendo muy frecuentemente. Perfecto. Ahora, ¿cómo nos alejamos de este sistema clientelar y de patrocinio en la política? Que creo que esto afecta y atenta significativamente la autonomía y la independencia de los valores democráticos de la ciudadanía en la participación en un proceso electoral. Bueno, todavía los ciudadanos consideran que lo que les dan ese día para el voto, su compra de voto, su compra de conciencia les va a aguantar los 4 años de gobierno. Y realmente no es así. Realmente esto es una motivación de un solo momento que permite cautivar un voto de indecisos y de ciudadanos no preocupados
sino de ciudadanos que les interesa la inmediatez, el paternalismo y continuar manteniéndose por el Estado. Y creo que esa es la mejor manera para que los estados no puedan prosperar. El informe 2024 de Latino Barómetro Latinoamericano habla de que la ciudadanía, los ciudadanos en América Latina, cada vez tienen menos adhesión a la vigencia de los sistemas democráticos y están seducidos, María Alejandra, están seducidos por el autoritarismo, por gobiernos fuertes. Entonces, yo creo que eso es muy peligroso. Es casi una proximidad a un abismo, es casi una proximidad a terminar con un sistema democrático. Pues tenemos que entender dos cosas, Stalin. El 70% de los ciudadanos en América Latina como media no se identifica con ningún partido político. O sea, que no tiene una ideología ni tiene una claridad de por qué elige a sus gobernantes. Primero, el autoritarismo hoy es una manera pendular, si lo hemos visto, en donde las sociedades se han dado cuenta de que estar totalmente dispersos en el orden, en la ejecución de acciones, no funciona. Por eso lo estamos viendo de que han elegido en Argentina a Milei, en El Salvador a Bukele, porque la gente está buscando un arquetipo de líder que sea un papá, que venga a poner orden nuevamente, porque realmente las sociedades se sienten desordenadas. Y se sienten desordenadas porque ha habido demasiada anarquía, hay demasiadas libertades para que la gente se desacomode, para que las Pero, sociedades se revuelvan y poder correcto. pescar en río revuelto. Claro, a ver, María Alejandra, pero si volvemos al Estado paternalista, también eso afecta a un creciente empoderamiento de vida democrática frente a los ciudadanos, frente al sistema. Pero Stalin, no te estoy diciendo un Estado paternalista, te estoy Ah, diciendo un arquetipo de líder. O sea, correcto. buscan un Okay. líder, una El papá que persona. pone orden en la estructura de su familia. Perfecto. Exactamente, una Que persona pone que orden tenga en la la sociedad. capacidad, el carácter, el criterio de Perfecto. venir a organizar, que no sea un pelele manipulado por terceros, que no sea una persona que detrás tenga hilos del poder que lo estén jalando y no tenga la capacidad de tomar decisiones, buenas o malas, pero que tenga el carácter para poder hacerlo. Eso es lo que buscan los ciudadanos el día de hoy. Por eso es que, aunque no lo creamos, están buscando nuevamente orden. No les funcionó el desorden, no les funcionó que muchos proyectos políticos les mostraban que sus libertades eran ir más allá, que los ricos eran ricos por culpa de los pobres, generar polarización, resentimientos. Creo que esto ya no les funciona en América Latina y ya se dieron cuenta que lo que necesitan es realmente alguien que dirija el barco. Cuando un barco va a la deriva, cuando un barco tiene demasiada tripulación, pero no tiene un capitán, realmente esto no funciona. Y es lo que está pasando con nuestros países. Lo que hay ¿Cuáles que son tener las cuidado es a amenazas? quién elegimos. Perfecto, María Alejandra. ¿Cuáles son las amenazas para las democracias liberales eh, para la permanencia de su estructura? Muchos hablan de que el populismo podría ser una causa muy determinante y el identitarismo. Esto de la identidad también que un poco ha sido subordinada a otros aspectos y no a la pertenencia que los ciudadanos deben tener con su estructura de gestión política, ¿no? Y que tenga la identidad con esa estructura. Estos riesgos se pueden controlar, se pueden minimizar, María Alejandra, según tu proyecto en la construcción de una nueva democracia. Claro que sí, Stalin. Tenemos que aprender a separar lo que es ser liberal, un proyecto progresista que busca mantener las libertades, a un proyecto dibujado que está dentro de lo que tú hablabas, del identitarismo. La gente hoy se identifica con causas, no con personas. Y estábamos acostumbrados en elecciones anteriores a que mantuviéramos las banderas del caudillismo, de una persona y que todo girara alrededor de él como si fuera el faraón en Egipto. Pero pues realmente ya no lo es. Ya nosotros debemos pensar en cuál es la causa que nosotros debemos apoyar o
tratar de que se pueda inocuar en las personas, en los ciudadanos, que son realmente los que toman las decisiones. El liberalismo como tal es una ideología que permite realmente el desarrollo de la persona humana. Es realmente un buen proyecto y yo creo que hoy nuestros países en América Latina no tienen la claridad de lo que es un concepto liberal o un concepto conservador. Se han ido más por los temas populistas, por la narrativa que nos están contando permanentemente, pero que de fondo no tiene las causales que la gente creería por las cuales está apoyando. Y ese es un gravísimo error, porque nos dejamos llevar por las redes sociales, por una narrativa, pero no vemos las capacidades ni las consecuencias de la toma de una decisión por parte de esas ideologías. María Alejandra, ¿tiene que ver también el diseño de la estructura del orden constitucional, jurídico, legal, en un Estado de Derecho, en una vida y en un sistema democrático? Porque, por ejemplo, usted hablaba del progresismo, ¿cierto? Hoy el progresismo está vinculado con el progresismo de derechos también, ¿cierto? Entonces se habla, por ejemplo, de que hay constituciones en América Latina como el Ecuador, que es una de las más avanzadas, tiene derecho hasta los derechos de la tierra. Y en ese debate, hoy por hoy en el Ecuador, por ejemplo, se está pensando en una nueva constituyente para cambiar esta constitución. ¿Hasta qué punto las constituciones de alguna manera se convierten en una especie de secuestro al pensamiento y al empoderamiento de la vida democrática de un país y de los ciudadanos? Si podemos analizar Stalin, revisemos que las teorías nos permiten entender de una manera diferente para qué es la constitución de un país. La Claro. constitución es la ley, la norma, la básica, la rígida, pero cada vez viene un gobierno de paso y hace las modificaciones para sus proyectos y sus propósitos en realidad. Así no debería ser, porque en realidad ahí es donde caemos en lo que tú estás hablando. Nos están llevando a irnos por un camino diferente y luego cuando nos damos cuenta, pues ya nos estamos estrellando. En la Constitución de Estados Unidos realmente es corta a comparación de nosotros y su Constitución no se mueve porque son sus derechos permanentes. Ha Nosotros hecho pocas vivimos enmiendas. cambiando la Constitución permanentemente para acomodarla a la necesidad del gobierno de turno. Yo creo que hoy nuestros países deberían reevaluar tantos artículos, parágrafos, artículos adicionales que le están colocando a la Constitución y volver a las líneas base para poder reglamentar y reglar el orden ciudadano. Las constituciones como en Perú, como Ecuador, como en Colombia, tienen una gran ventaja, esta línea hay que verlo, y es la protección en sí del Estado como tal, porque si no le daríamos demasiada responsabilidad a uno de los cargos y eso sí sería llegar a una dictadura, como en el caso de Venezuela, que realmente todas las instituciones hacen lo que diga el presidente y no son separadas entre sí, por ende nadie le puede poner orden al presidente y es la máxima jerarquía de un país. Nuestras constituciones por lo menos tienen hasta hoy un proceso que no le permite a ninguno de los espacios de poder tener más poder que el otro. Uno reglamenta, uno regula, otros controlan, y eso está bien. Lo importante es que las normas de los ciudadanos sean las que se modifiquen para bien común, bien nacional, no para los gobiernos de turno. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Cuando se va a organizar un nuevo gobierno en otros países desarrollados, con vida democrática sólida, no están preocupados en crearle, ¿no?, una estructura de bienestar para el potencial gobernante, ¿no?, sino de crear una estructura de control y de regulación para evitar el abuso del poder del gobernante frente a la estructura institucional, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en países de América Latina, hay gobernantes que llegan al poder creándose una constitución a la medida, como un terno que se ponen a su medida y consolidan el poder y llegan al poder, concentran un régimen hiperpresidencialista y le meten la mano con facilidad a las otras funciones del Estado, creando pues una estructura de poder, ¿no?, abusiva, ¿no?, disruptiva,
que rompe también los valores y principios democráticos. Stalin, eso pasó en El Salvador. Veámoslo Bueno, así nomás, que el presidente Nayib Bukele llega, se posesiona y lo primero es que hace una reforma no solo constitucional, sino cambia a todos los magistrados de las cortes para que quedaran a su servicio y poder reelegirse de una manera que no está constitucionalmente permitido hasta el día de hoy. Él se reeligió de manera inconstitucional en El Salvador, ¿ok? Entonces, también tenemos que evaluar un poquito más y conocer las historias para poder entender. ¿Y qué pasa, Stalin? Te devuelvo la pregunta que tú me hiciste. Si los gobiernos llegan a hacer reformas constitucionales para mejorar el rumbo de lo que hizo su antecesor, ¿qué pasa si lo que vienen es a realmente a mejorar nuevamente las cosas? A mí me pareció, hoy lo veo yo desde afuera, Stalin, y voy a hacer el comentario. El Ecuador hoy se queja de un problema gravísimo de seguridad y defensa nacional. Y lo hemos evaluado en ciertos niveles de América Latina. Es el país que tiene el mayor riesgo. ¿Pero por qué? Vamos hacia atrás y 10 años, más o menos, 12 años atrás, hubo una reforma constitucional que decía que para no perder la libertad los ecuatorianos tenían que salir los americanos y quitar los radares que tenían en la base de Manta y quitar los radares de la chocolatera en Santa Elena, porque eso perdía los derechos de los ecuatorianos. La soberanía, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿perdía los derechos o generaba interdicción marítima para el narcotráfico y no los dejaba ser un puerto libre como lo es hoy, que hoy se está viendo la repercusión de esa reforma, que lo único que tenía un trasfondo es darle vía libre a la inseguridad, al narcotráfico, que tiene sus mares completamente como si fuera un duty free? Realmente Colombia erradicó el narcotráfico y el narcotráfico dijo, ¿por dónde podemos salir sin ningún problema? Dijeron, las costas ecuatorianas. Y así en el trasfondo decimos, la reforma que se hizo constitucional en su momento no era para defender la soberanía de los ecuatorianos, sino posiblemente para que la economía fluctuara hacia otros niveles. Entonces, hoy estaría correcto, y la pregunta se las devuelvo a ustedes, sería venir a ratificar y rectificar esos errores. Yo consideraría que podría ser una buena opción, porque deben ponerle ya un tate quieto al narcotráfico o realmente va a ser un país inviable. A ver, María Alejandra, me parece interesante lo que tú has analizado, pero luego hago una reflexión. ¿Cómo pueden ser, cómo puede concebirse que la Constitución, que es el contrato social, ¿no?, esté de paso o esté garantizando juegos de intereses del poder y de la política o de grupos, ¿no?, que están infiltrados en el poder, ¿no?, para garantizar sus negocios mal habidos, de dudosas procedencias, y que crean inestabilidad en la vida económica, social y política del país? ¿Cómo detener esto? Es más, y yo me pregunto, pero bueno, y me van a decir los contradictores en este análisis, nos van a decir, oiga, pero esto fue aprobado por un referéndum con los ciudadanos. Así que no me venga a decir que yo lo hice porque logré que mis intereses estén dentro de ese contrato social, sino porque lo aprobó el pueblo ecuatoriano en un referéndum. ¿Cuál es la importancia de la participación ciudadana y la transparencia en la consolidación de una reestructuración de vida democrática en los países? Stalin, lo que importa es la narrativa con que le vendieron las ideas a los ciudadanos para salir a votar. Tú sabes muy bien que el trasfondo es distinto. Si a ti te venden una idea desde un ángulo, pues realmente cuando tú te das cuenta, era para otro lado que había que mirar. El problema es que cuando hay un referendo, cuando hay estas modificaciones, es muy válida las posturas de la oposición y es muy válida que todos los ciudadanos construyan de la mano estos nuevos proyectos de reforma constitucional, entendiendo hacia dónde van los alcances de cada uno de las propuestas que se hacen, que no lo vean de vano. Pero lamentablemente los ciudadanos salen a votar a favor o en contra de,
no lo hacen con el trasfondo racional de haber analizado qué es lo que dice o qué es lo que quieren hacer con esas reformas constitucionales. Pero, Los ciudadanos entonces, ¿qué salen. hacemos para que, a ver, pero qué hacemos entonces para que no se mantenga en la ignorancia, entre comillas, al pueblo frente a una decisión tan trascendente como es un proceso electoral y que las narrativas se subordinen a una visión crítica de responsabilidad ciudadana frente a la vida democrática e institucional de un país? ¿Qué hacemos? Si Tenemos el que poder político... ecualizarlos. Realmente hay que tener, Stalin, la posibilidad de que la oposición pueda tener voz y voto. Ustedes durante muchos años tuvieron un consejo cada semana en donde les decían cómo iban las cosas, pero no había una oposición al lado hablando. ¿Qué pasó aquí en Colombia? No sé si ustedes se enteraron que el presidente Gustavo Petro decidió transmitir públicamente los consejos de Sí. ministros, lo Bueno, cual está prohibido por constitución en Colombia. Está claro. prohibido, pero el presidente, como es de su grupo y su progresismo, dijo, quiero que los ciudadanos se enteren lo que pasa en los consejos de ministros. Automáticamente la oposición en Colombia hizo valer su derecho y las mismas 3 horas que hizo el presidente en televisión hablando en su consejo de ministros fue avalado para la oposición y les dieron 3 horas a la oposición para ellos desvirtuar muchas de las cosas y de los interrogantes que tienen los ciudadanos. Hoy tenemos un problema, Stalin. La gente está permeada por las redes sociales, por la comunidad digital, que realmente lo único que hace y busca es desinformar en muchos de los casos, porque lo que hace es que los ciudadanos que no viven inmersos como nosotros en los temas de Estado, en los temas políticos, todo lo que leen en este aparato creen que es la verdad revelada. Y lamentablemente ahí es donde está la responsabilidad de a quién consultamos y la responsabilidad de lo que compartimos para que la gente pueda entender la verdadera esencia de lo que se busca. Pero Las inclusive, narrativas cambian inclusive en las todo. redes sociales somos alienados. Se ha convertido en una Eucaristía digital. Sí, sí, Entonces, sí. imagínate tú, esto es una cosa impresionante. Creemos que a través de las redes sociales tenemos independencia, autonomía de pensamiento. No, señor, nos hemos puesto un grillete sometido a través de seguimientos y likes y todas estas cosas y además de quienes impulsan estos relatos. Y cada vez estamos más confundidos, cada vez es menos la independencia. Pues Entonces, imagínate que en las campañas electorales es más importante la construcción de las campañas negativas, de las negativa. campañas de Fake desprestigio, news. de los memes, de la burla, de la grosería, a las propuestas que era lo que los ciudadanos deberían enfocarse en creer, ¿verdad? ¿Cuál es Claro. la propuesta de valor y qué es lo que una campaña me trae mejor que la otra? No, aquí es el que más golpee y más diga malas cosas del otro para que la gente lo termine creyendo así no sea verdad. María Alejandra, pocas veces se tiene la oportunidad de un entrevistado para hacer un análisis conceptual de coyunturas.